Buenas a todos. Hoy vamos a continuar y vamos a dar conclusión ya definitiva al estudio de Jonás. Hoy será un estudio un poco como un epílogo de los estudios de la semana, de las últimas semanas sobre el libro de Jonás y nos vamos a centrar en el estudio de Jonás desde el punto de vista del Evangelio, desde el punto de vista de Cristo. Para ello vamos a centrarnos en tres pasajes del Evangelio, a los cuales vamos a leer. Empezamos por Mateo 12, 38 al 41. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Vamos a leer también Mateo 16, del 1 al 4. Se acercaron los fariseos y los saduceos, y para probarle le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo, al atardecer decís, habrá un tiempo, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer decís, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás, y dejándolo se fue. Y vamos a leer también Lucas 11, versículo del 29 al 32. Del 29 al 32. Y apiñándose las multitudes, él comenzó a decir, esta generación es una generación malvada, pide señal y no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Bueno, eh, el libro de Jonás, como hemos estado estudiando, es un libro de un nivel profético muy profundo, como hemos analizado en los estudios anteriores. Jonás no es el típico profeta al cual Dios le revela la palabra y la plasma en un rollo, sino que entra dentro de los casos de los profetas, los cuales sus vidas son pura profecía de lo que va a ocurrir en el futuro, tanto a Israel como al resto del mundo. Todo el libro de Jonás es una señal en sí misma, es profético. Esto mismo que vimos en profundidad, cómo todo se enlazaba en la vida de Jonás con lo venidero del mundo, es lo que nuestro Maestro y Señor Jesús nos lo revela en el Evangelio. Estos pasajes que hemos leído son todas las referencias que hace Jesús en su Evangelio al propio libro de Jonás y lo que se narra allí. Y no es casual que nuestro Señor haga tanto énfasis en este profeta tan concreto, en Jonás. Quizás porque muchos hermanos pueden caer en el error de minusvalorar la profecía que contiene este libro, tan corto pero tan importante e intenso. Muchos se quedan con el tema de la anécdota que se encuentra en el libro, de que si un pez, que si una ballena, o lo que sea, pero no entran en la profundidad de analizar
en la propia enseñanza o entender el corazón de Jonás. ¿Por qué actuó como actuó o por qué Dios actúa como actúa y dice lo que dice a Jonás? Esto se pasa muchas veces por alto y es la parte fundamental del libro de Jonás, entender tanto las motivaciones de Jonás como por qué Dios actúa de la manera que actúa. Porque nuestro deber al fin y al cabo es entender por qué Dios hace las cosas y cuál es la manera de actuar de Dios. Y Jonás, pues, un buen libro para entender cómo Dios actúa. Si el Señor nos puso ese texto y esa información en el libro de Jonás, al final, pues, tendría un fin sin ninguna duda, porque nada está puesto por capricho en la palabra de Dios. O sea, todo lo que está en la palabra de Dios es para aprendizar. O sea, no se puede descartar nada. Y no son anécdotas. Todo lo que está, cada detalle, cada número, tiene un significado, tiene un porqué. O sea, Dios no es caprichoso solo de poner que si 3 días, que si 2 días, que si al amanecer, a la tarde. O sea, detalles que a lo mejor muchas veces no le damos importancia, pero que eso tiene un porqué de estar ahí. Entonces tenemos que también prestar atención a esas cosas. Y como digo, nuestro Señor da una importancia capital a lo vivido por este profeta. Y fue este motivo lo que, de cierta manera, desde hace bastante tiempo, el Señor me puso la tarea de estudiar y analizar el libro de Jonás un poquito más en profundidad, como lo hemos hecho estas últimas semanas. Seguramente se puede profundizar mucho más, se puede ver muchos más detalles, llevarlo a otro nivel, pero yo he enseñado lo que al final el Señor me ha mostrado a mí en estos meses, ¿no? Porque al final esto no es de hace unas semanas, unas cuantas semanas, sino es un trabajo o algo que se me ha ido revelando o que se me ha ido generando una inquietud a mí personalmente durante los últimos meses. O sea, un libro tan pequeño pero tan denso realmente. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir de nuevo a Mateo 12, versículos 38 y 39. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos de ver de ti una señal. Él respondió y le dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. El pueblo judío desleal con Dios representaba en este caso estaba representado por los escribas y los fariseos, los cuales demandaban a Jesús que les dé una señal. Dios había hecho durante toda la historia de Israel centenares de señales y prodigios. Les había abierto el mar, les abrió ríos, les había alimentado, hizo juicios sobre el pueblo, derrotó a enemigos que era improbable de haber sido derrotados con la fuerza humana, le infundió poderes sobrehumanos a diferentes personas, les multiplicó el alimento, encumbró y derrotó a reyes, les dio conocimiento, les dio sabiduría, les declaró el presente y el porvenir. Y a pesar de todo, estos seguían demandando más señales a Dios y no obraban en la fe que se suponía que ya debían tener. Y no solo esto, sino que terminaban matando a todos aquellos que venían en nombre de Dios. Por ejemplo, en Mateo 23, lo ven. Mateo 23, en el versículo 37, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a su pollito debajo de sus alas, y no quisiste? Y Jesús también resume el alma de ellos de esta forma en Juan 4, Juan 4, 48.
Entonces Jesús le dijo, a menos que veáis señales y prodigios, jamás creeréis. Por mucho que Dios hubiera hecho más señales, eh, el pueblo de Israel y en concreto los judíos jamás hubiesen aceptado a Jesús como Dios hecho carne, ya que su corazón estaba endurecido, corrompidos por el mal, alejados de Dios. Es por esto que Jesús les dice que la única señal que les sería dada era la señal del profeta Jonás. Cuando Jesús dice esto, muchos suponen que Jesús se está refiriendo solo al evento de la muerte de Jonás y su posterior resurrección al tercer día, al cual hace mención en Mateo, volvemos a Mateo, en Mateo 12. En el versículo 40, ¿no? Que encontramos, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, todo el mundo se centra en que la señal de Jonás era la señal de la resurrección de Cristo. Solo se centran en esta señal o que la señal simplemente se refiere a esto en concreto. Y realmente la señal que habla Cristo se refiere a todos los eventos descritos en el libro de Jonás, en esos 4 capítulos. O sea, a todos esos eventos proféticos que le ocurrieron a Jonás en su vida. ¿Cómo deducimos esto? Como digo, en Mateo 12, en el versículo 40, nos habla del evento de la muerte y resurrección, como se lee. Pero en el versículo, por ejemplo, 41, ya no está hablando del arrepentimiento de Nínive, porque dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás en este lugar. O sea, ya estamos hablando de 2 señales. Una señal que es la muerte y resurrección de Cristo y una segunda señal que es el arrepentimiento. Arrepentimiento que iba a ser un llamado al arrepentimiento que hizo Cristo desde el primer momento de su ministerio. Y ya antes de Cristo, el propio Juan el Bautista en su ministerio. Entonces, como digo, si vemos también, por ejemplo, ya por seguir, Mateo 16. Vamos a Mateo 16, el versículo del 1 al 4. Que dice, se acercaron los fariseos y los saduceos y para probarle le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo, al atardecer decís, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer decís, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal sino la señal de Jonás, y dejándole se fue. Aquí, por ejemplo, en este pasaje no se está refiriendo al evento del pez, muerte y resurrección de Jonás. Cristo no se está refiriendo a eso. Y tampoco está hablando del arrepentimiento aquí. Aquí se está refiriendo al nivel ya de las señales del futuro que están descritas en el propio libro de Jonás y aquí ya entrando en todo lo que ya se había visto anteriormente dentro del libro, más el resto de las vivencias del propio Jonás relacionadas con el futuro de Israel. O sea, aquí ya estamos hablando de discernir las profecías dentro del propio libro de Jonás. Cristo señala que lo del pez señala lo del arrepentimiento y después todo lo demás en estos versículos, ¿no? Hablando de todo el libro de Jonás como un libro profético que traía revelación sobre el propio futuro de Israel. Entonces, viendo esto, más que referirse a Jesús, como digo, a una señal en concreto dentro del libro de Jonás,
Jesús se refiere al conjunto de señales descritas en el libro como la señal de Jonás. O sea, la señal de Jonás es al fin y al cabo un conjunto de señales que vienen referidas en estos 4 capítulos del libro de Jonás. Y llegados a este punto, podemos separar en 3 principales grupos las señales de Jonás a las cuales hace especial referencia nuestro Señor. Vamos a empezar con las referencias de Mateo 12. En Mateo 12:40. De nuevo. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto podemos llamarle la señal de la muerte y de la resurrección de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús coincide perfectamente a lo que le ocurrió a Jonás. Jonás estuvo muerto 3 días y al tercer día él salió de la muerte y resucitó. De la misma forma que Cristo, una vez que fue crucificado, al tercer día resucitó. Y esto que está profetizado con el propio Jonás, referente a la vida que iba a ser de Cristo, lo que le iba a ocurrir a Cristo, eh, no solo lo vamos a encontrar en Jonás. O sea, esto es algo que profetiza el propio Cristo en los evangelios y también queda de manera implícita en varios pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a empezar por el propio libro de Jonás, para no perder el hilo. En Jonás 1:17. Jonás 1:17, que nos dice, pero Jehová dispuso un gran pez que se tragase a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 2, versículo 6, por ejemplo, descendí a la base de las montañas, la tierra echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Jehová, Dios mío. La muerte y la resurrección, en este caso de Jonás, proféticamente lo que le iba a ocurrir al propio Cristo. Cuando el momento de la resurrección, proféticamente en el libro de Jonás, lo encontramos en el versículo 10 del capítulo 2. Entonces Jehová habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra. Como digo, el propio Cristo profetiza sobre su muerte y su resurrección. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas 18. Lucas 18, versículo 31. Dice así Jesús. Jesús tomando a los 12, le dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. En el versículo 33. Después de que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. O sea, Jesús ya estaba hablando que los propios profetas hablaban de esto, de que él moriría y que al tercer día resucitaría. O sea, era algo que estaba profetizado. Como él dice, se cumpliría todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Como hemos visto, esto lo hemos visto en Jonás, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, de una manera quizá menos clara, pero está ahí en los Salmos. Vamos al libro de Salmos, en el capítulo 16, versículos 10 y 11. Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia en tu diestra para siempre. Aquí tenemos claramente que el santo es Cristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es una referencia a Cristo, al cual se profetiza en los propios salmos que no vería la corrupción de la muerte. O sea, moriría, sí, pero sería levantado de entre los muertos.
Lo encontramos también en el Salmo 22. Salmo 22, que es un salmo completamente profético de Cristo. Eh, Versículos 19 al 22. Pero tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para ayudarme. Libra mi alma de la espada, libra mi única vida de la garra de los perros. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, eh, proféticamente, cómo pide a Dios eh, sacarlo de la guerra de quién, de los enemigos. Uno de los enemigos es la muerte. Eh, que dice el Salmo, me ha respondido. O sea, fue liberado, fue resucitado. ¿Y qué hizo Cristo después? Anunció a sus hermanos lo que había pasado en medio de la congregación. ¿Qué fue lo que ocurrió después que se presentó en el aposento alto, delante de la congregación? Pues algo profético se cumplió ese día, que estaba escrito ahí en los Salmos. Eh, Otro pasaje que estaba hablando de lo mismo, Isaías. Isaías capítulo 53. Otro capítulo súper profético sobre Cristo. Vamos, pues, podríamos leer todo y vamos a leer el versículo 8 al 10. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será su mano, en su mano prosperada. Cuando dice verá descendencia, vivirá días sin fin, está hablando, y antes hablando de alguien que había sido muerto, ¿de qué estamos hablando? Pues eso, proféticamente en Isaías, es más, como digo, si leemos este pasaje, es todo hablando de Cristo. Desde el versículo 1 está hablando, ¿no? Es un capítulo completamente de Isaías dedicado a Cristo. Eh, Cuando habla, eh, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. O sea, no hay duda de a quién se refería Isaías, ¿no? Acusando al propio pueblo de Israel por su muerte. O sea, él se culpa al propio Isaías como responsable de la muerte de Cristo, cuando aún quedaban 750, 800 años para que ocurriese este evento. Muy bien, volvemos. Hemos analizado lo que sería la primera señal, que sería muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ir a Lucas, Evangelio de Lucas, eh, capítulo 11, 30. Porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. El arrepentimiento, otro tema central. Y esta fue la segunda señal. Eh, la señal que podemos llamar la señal a la llamada al arrepentimiento. Porque Jonás llamó al arrepentimiento a Nínive, como vimos en el estudio de Jonás. Y Nínive aceptó la palabra de Dios y se arrepintió. Y Dios perdonó a Nínive.
Y el arrepentimiento es el tema central, podemos decir, de la palabra de Dios. O sea, si hay un tema central dentro de la palabra de Dios es el amor de Dios y el arrepentimiento. O sea, porque es en el arrepentimiento donde se manifiesta el amor y la misericordia de Dios. Porque si nosotros estudiamos la palabra y nos damos cuenta de aquello que nos exige Dios, de aquello que agrada a Dios, nos damos cuenta de nuestra condición. Una condición deplorable y pecadora. La palabra solo nos lleva a la conciencia de aquello que son pecadores. Y esa conciencia que nos da la palabra de pecadores nos lleva a arrepentirnos. La propia palabra nos lleva al arrepentimiento. Y es Cristo y su sacrificio el que va a perdonarnos del pecado. Solo Cristo nos puede perdonar. Pero ¿cómo? A través del arrepentimiento y reconociendo a Cristo como el Señor. Fácil, pero algo tan importante como reconocer los errores, de que fallamos todos los días. Y esto es el mensaje que Cristo lanza desde el minuto uno. Y como digo, antes de Cristo, el propio Juan el Bautista en los Evangelios, hablando en el Evangelio. O sea, que sí que en el Antiguo Testamento, como hemos visto, Juan llamó a arrepentimiento y Dios llamaba a arrepentimiento, pero centrándonos, como estamos en este estudio, en el Evangelio. Primero fue Juan el Bautista, el cual llamaba a arrepentirse a la gente que se acercaba. Y fue Cristo, las primeras palabras de su ministerio fue, vamos a ir a Mateo 4 y vamos a ver. En Mateo 4, en versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, era el mensaje número uno de Cristo, era arrepentido, arrepentido, arrepentido. Y no fue solo en el inicio, o sea, durante, por ejemplo, por un ejemplo, Lucas 5. En Lucas 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento era el mensaje central que marcaba a Cristo, el primer paso de todo caminar, de todo cristiano. O sea, hay que arrepentirse para tener santidad en uno mismo. O sea, la santidad cómo se consigue a través del arrepentimiento y la salvación también. O sea, para poder ser salvo, uno tiene que primero arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor. Y la propia palabra nos lo explica perfectamente en lo que es el arrepentimiento. Voy a leer diferentes pasajes, por ejemplo, podéis anotarlo, Lucas 13 del 1 al 5, Hechos 3, 19, Segunda de Corintios 7, 10, Génesis 22, 18 y Segunda de Pedro 3, 9. Y voy a encadenar estos versículos porque eh, son una explicación muy clara de lo que es el arrepentimiento. En aquella misma, Lucas 13:1, en aquella misma ocasión, algunos estaban allí contándole de ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de su sacrificio. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron estas cosas habrán sido más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo que no. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Pedro en Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Pablo en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios genera arrepentimiento para salvación. En Génesis 22:18. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.
En 2 Pedro 3:19, el Señor no tarda su promesa, la bendición sobre las naciones, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es el arrepentimiento explicado simplemente con la propia palabra. O sea, sin palabras mías, es simplemente la palabra del Espíritu Santo plasmada en la Biblia, explicando el- la importancia del arrepentimiento y que es una promesa de salvación desde los inicios. Y esta fue la que podemos destacar como la segunda señal dentro de las señales de Jonás. Encontramos una tercera señal. Para ello vamos a leer Mateo 16:2. Mateo 16, versículos 2, 3 y 4. Pero él le respondió diciendo, al atardecer decís, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer decís, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal sino la señal de Jonás. Y dejándole, se fue. El pueblo judío, como hemos dicho ya infinidad de veces, vivía en una ceguera de no entender la palabra en los tiempos de Jesús. Hasta las cosas más obvias no las entendían. De esto lo amonesta Jesús, de ver si iba a llover o no, pero, o sea, ellos podían ver, hoy va a llover, hoy no va a llover, hoy el cielo está así, está de aquella manera, pero no entendían, no podían entender las señales claras que venían en los profetas sobre el Mesías, sobre él mismo, sobre Jesús. O sea, podían ver todas las señales que sus ojos les daban para ver. Que si hoy llovía, que si hoy iba a hacer tormenta, que si mañana iba a hacer viento, frío. Eso todo lo veían claramente. Ahora, cosas claras que estaban en la palabra, no las podían entender. ¿Y por qué? Porque había una ceguera. En este caso, hablando de los fariseos y saduceos. Recordemos, por ejemplo, los eventos del capítulo 4 de Jonás, donde aparece una planta junto a Jonás. Esa planta era el ricino, la cual cobijaba a Jonás durante un día y al día siguiente muere la planta por un gusano. Planta la cual Jonás ni cuidó ni la hizo crecer, como indica la palabra. Esta planta que se tradujo como ricino tiene una connotación de algo vomitivo o nauseabundo. Antes de dar su fruto se parece mucho a la planta de la higuera por la semejanza de sus hojas, pero el fruto del ricino es venenoso, no es apto para el consumo. Todo esto lo hemos visto en el estudio anterior de Jonás. Pues bien, recordando esto, vamos a leer Mateo 12. Mateo 12, versículo 33. Del 33 al 37. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, ¿cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estos versículos los nombra Jesús a los fariseos y a los escribas justo antes de decir que solo se les dará la señal de Jonás. Si analizamos el capítulo 4 de Jonás y estos versículos, no vemos similitudes.
Por ejemplo, haced bueno el árbol. Nada más en el versículo 33, haced bueno el árbol. En el libro de Jonás, Jonás debía haberse preocupado por aquella planta que tenía, haberla cuidado y hacerla crecer, pero él no lo hizo, convirtiéndose aquella planta en una mala planta que el gusano la termina secando. En el versículo 34, ¿cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jonás, Jonás entraba dentro de este grupo de los malos. ¿Por qué? Deseaba la destrucción de Nínive. O sea, eso era un deseo que estaba en el corazón de Jonás. La destrucción de Nínive, a pesar del arrepentimiento de los ninivitas. Nínive se había arrepentido, pero él deseaba que esa ciudad fuese destruida. Lo anhelaba en su corazón. Eso no es algo bueno. Deseaba la muerte del gusano por haber destruido la planta. A pesar que él no cuidó ni hizo crecer la planta, que se lo hace notar Dios, que él no la había cuidado ni la había hecho crecer, pero deseaba la muerte de ese gusano. O sea, es un deseo de muerte injustificado realmente. Y deseó perder su vida antes que ver destruido su estatus y su ego como persona. Porque él creía que su prestigio había sido destruido en el momento que no se estaba cumpliendo aquello a lo que había profetizado en Nínive, como estudiamos en Jonás la semana pasada. Los fariseos y escribas, Jesús los describe como malos. Y el hombre malo solo tiene acceso al mal tesoro, como nos indica este pasaje. O sea, la maldición. El mal tesoro es una referencia a la maldición. Este mal tesoro es la maldición profética descrita en Jonás. Y es por eso que la única señal que iba a recibir esa generación malvada era la señal de Jonás, siendo el mal tesoro esta señal que se describe en el libro de Jonás y centrado en el capítulo 4. Eh, y las maldiciones descritas en Jonás sobre los judíos con el gusano secando el ricino, misma señal que Jesús secando la higuera improductiva que encontramos en Mateo 21, 18. ¿La recordamos? Mateo 21, versículo 18. Volviendo a la ciudad por la mañana, él tuvo hambre. A ver una higuera en el camino, fue a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera. Y los discípulos al verlo se maravillaron diciendo, ¿cómo se secó tan pronto la higuera? Esta fue una de las maldiciones que estaban descritas en el libro de Jonás. La visión que tienen los propios judíos de Jesús como un gusano. Eso lo encontramos y lo vimos en el estudio pasado en el Salmo 22, versículo 6. Salmo 22, versículo 6. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Esta era la visión que tenía el pueblo judío de Cristo, el de un gusano. El sufrimiento y penuria de los propios judíos después de perder la cobertura de la planta y la ceguera, achacando sus males al propio gusano, o sea, Jesús, algo visto en muchas comunidades judías, como ya lo hemos referido, las cuales no solo rechazaban al Mesías, no solo lo rechazan a día de hoy, sino que sienten un odio profundo a todos los cristianos. O sea, sí. Este fue el tesoro, estas maldiciones, el tesoro, la maldición que el propio pueblo judío recogió por la maldad de sus corazones, por no reconocer al Mesías, por matarlo al fin y al cabo. Pero todo esto que pasó, todo esto fue para salvación del resto del mundo. La desobediencia y la maldad en Israel
trajo la oportunidad de que todos nos pudiéramos salvar a través de nuestro Señor Jesús. Porque la salvación fue diseñada primero para los judíos y a través del judío para bendición del resto de las naciones, como marca en Génesis 22:18, que fue parte de la promesa a Abraham. En Hebreos 8, versículo 7, Hebreos 8, versículo 7, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se había procurado lugar para un segundo. Versículo 13. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Como hemos dicho, la desobediencia de Israel mostró que los mandatos de Dios por la fuerza del hombre solamente eran inalcanzables. Solo el propio Dios hecho carne, Jesús, pudo vivir y llegar a su muerte sin cometer desobediencia, sin pecar. Aquí nació el nuevo pacto de Dios con el hombre, donde la sangre derramada del Cordero sin mancha, Cristo, perdonó todo el pecado de quien se arrepintiera y creyera en su palabra. El antiguo pacto terminó en la cruz de Cristo, iniciándose la era de la gracia mediante el arrepentimiento y creyendo en la palabra y dando así Dios cumplimiento al mandato, al pacto que tenía con Abraham en Génesis 22:18. Que recordemos, Génesis 22:18, el cual Israel iba a bendecir a las naciones. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste en mi voz. Obedeció a Abraham, se refiere, no es que Israel obedeciera a la voz de Dios, pero Abraham obedeció a Dios. Y por eso en la descendencia fueron benditas todas las naciones de la tierra. Desgraciadamente en la desobediencia de la descendencia de Abraham. Pero se dio cumplimiento a este pasaje de Génesis 22:18. Esta, como hemos dicho, sería la tercera señal, que fue la señal del futuro que le esperaba a Israel, según el profeta Jonás, el descrito en Jonás, y el inicio del nuevo pacto. Y las tres señales que hemos visto, Cristo no las resume, el propio Cristo, porque nosotros hemos llegado a estas tres señales por el estudio del libro de Jonás. Pero es que el propio Cristo nos las muestra en dos versículos del Evangelio. Lucas 24. Vamos a ir a Lucas 24, versículos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, primera señal, y en que su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados, la segunda señal que hemos estudiado, el arrepentimiento, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la tercera señal, Jerusalén y el nuevo Israel, el futuro de Israel y el nuevo pacto que se iniciaba en Israel. Por la desobediencia de Israel se dio el nuevo pacto. Por lo tanto, el propio Cristo en el Evangelio, haciendo referencia a estas tres señales proféticas que se encontraban en el libro de Jonás. Como hemos dicho, y ya a modo de conclusión, los fariseos tenían mucho conocimiento, tenían la propia palabra delante a Jesús, pero no la podían ni entender ni descifrar las palabras que salían de la boca de Jesús, porque tenían sus corazones entenebrecidos. Hoy en día la tecnología abunda en nosotros, tenemos ordenadores, tenemos libros, infinidad de libros, traducciones de la Biblia,
eh, tenemos un conocimiento superior o mayor, o acceso a ese conocimiento mayor que generaciones pasadas, ¿no? Otras generaciones de cristianos no pudieron tener este acceso a tanto conocimiento de la propia palabra. Pero tristemente, con todo esto, el entendimiento de muchos en estos momentos se está entenebrecido. Eh, por tanto, yo hago un llamado que es el momento de ir a la cruz y arrepentirnos, para que volvamos a entender con claridad las señales que nuestro Señor nos dejó en su palabra, para que la paz esté con nosotros siempre, a pesar de todo lo que el mundo nos ataca. Y ya para terminar, quiero leer un último versículo de la palabra, Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la escritura tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento y el testimonio de Cristo. Y a través de Cristo es que vamos a alcanzar la vida eterna. No hay una fórmula mágica que venga en la palabra, sino a través de Cristo. La fórmula es simplemente a través de su testimonio. Ahí está todo. Y es ahí donde tenemos que profundizar, en estudiar las palabras y escudriñarlas día a día, de día y de noche, como nos habla en el libro de Josué, de día y de noche, de día y de noche, tendrás presente. Bueno, y hasta aquí este estudio. Espero que todo este estudio haya sido de bendición, de revelación, de crecimiento personal y de dar un enfoque diferente al estudio de la palabra. Yo lo he intentado hacer de la mejor manera, con la ayuda del Señor, eh, y espero que esto sea de crecimiento para todo el que lo pueda oír. Aunque pueda parecer un poquito pesado el estudio, a veces un poco monótono, creo que hay cosas, hay perlas aquí que tienen un valor vital si las podemos descifrar y entender en la profundidad de nuestros corazones y con la ayuda del Espíritu. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno, pues sí, para mí a título personal ha sido de gran bendición todo este estudio, porque realmente en la mayoría de los lugares no se suele estudiar con tal profundidad el libro de Jonás, sino que se ve bastante superficialmente. Y es el mismo llamado a la importancia de estudiar a profundidad la palabra, pedirle siempre a Dios que nos revele por medio de su Espíritu Santo esos tesoros escondidos, esas perlas que están en la palabra, que no veamos la palabra tan superficialmente, que la escudriñemos en los originales también, es muy importante eso. Y el Señor conoce los corazones y a medida que vayamos profundizando en la palabra, traerá mayor revelación, mayor entendimiento, mayor comprensión de la palabra y será cada vez más fácil aplicarla a nuestra vida también, porque la palabra nos limpia, la palabra nos sana y cumple su efecto en nuestra alma, ¿no? Entonces, bueno, invitarlos también a que se suscriban al canal, a que le puedan dar like a los vídeos. Si estás escuchando este vídeo antes que los otros del libro de Jonás, probablemente no lo puedas comprender muy bien. Te invitamos a que puedas escuchar o ver los vídeos desde el principio para que puedas tener el contexto y puedas llegar a la comprensión total de todo este estudio, de toda esta serie llamada Jonás, el corazón de Israel. Esperamos que haya sido de gran bendición. Pueden escribir sus comentarios y cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanos en los comentarios y nosotros les estaremos respondiendo. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, muchísimas Que bendiciones. Dios le bendiga. Amén.